Señor Jesucristo, pues nada, para mí es un privilegio siempre, como decía hace un momento, es una gran responsabilidad, ¿no? El poder aquí, poder compartir o transmitir lo que Dios hace en nuestras vidas o lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque cuando te lo dice el pastor, vas a compartir este fin de semana, pues todo ese tiempo, desde el momento que te lo dice, hay una presión. Y empiezas a decirle, Señor, ¿qué es lo que necesita? Porque el que sabe tu situación, tu vida, es el Señor Jesucristo. Que Él dice que Él es omnisciente, ¿no? Que lo sabe todo, para que para Él nada está oculto. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a todos nuestros hermanos, amigos, compañeros también? Porque sé que hay algún compañero de trabajo siempre, un antiguo amigo, pues siempre nos están viendo, nos están viendo. Y nada, agradecerles siempre y mira, sabemos que Dios siempre, desde que nosotros estamos en el Señor, desde que nosotros hemos tomado ese paso de venir a los pies de Cristo, decir o reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos, sino que el Señor sea el que empiece a tomar nuestra vida en realidad, nuestra vida. Hemos decidido, empiezan a haber procesos. Empieza a haber procesos. Yo siempre me gusta compartirles un poquito de parte de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia o lo que Dios ha ido tratando en mi vida. Mira, yo desde que estoy en el Señor, Dios me dio un trabajo en el cual el trabajo yo me dedico a la agricultura, como muchos saben. Yo en un tiempo, pues por la gracia de Dios siempre, desde que yo estoy en el Señor, para mí todo es por la gracia del Señor. Todo es por la gracia del Señor, porque desde que estoy en el Señor entiendo que Él tiene todo el control de mi vida. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, Señor, yo ya no quiero vivir, porque desde el momento que yo he vivido por mi propia cuenta, todo me ha salido mal, todo ha sido de fracaso en fracaso. Pero desde el día que le dije, Señor, seas tú el dueño de mi vida y tú sé el que me enseñes. Pero desde ese momento que yo dije, empezaron. Yo me pensaba que estando en el Señor todo iba a ser color de rosas, que todo iba a ser guay. Pero me di cuenta, a medida que uno va pasando, se va dando cuenta que hay procesos. Y uno de esos procesos fue a mí donde donde yo dije, Señor, yo soy un milagro donde yo pude vivir lo real que es Dios, lo real que es Jesucristo. Lo que Dios puede hacer en tu vida fue bajo las parras. Ahí fui, donde yo lo cantaba, yo le decía, Señor, yo soy un milagro, porque ni yo mismo me lo creía del cambio, la transformación que puede Él haber hecho en mi vida, ni yo mismo. Por eso no paraba yo bajo las parras decirle, Señor, gracias, yo soy un milagro. Y a medida que yo estaba en ahí, empezaron los procesos. Ya les comenté la anterior vez que yo estaba a cargo de una finca de más de 5,000. Era grande, era increíble. Yo decía, gloria a Dios, wow, entonces esto va a ir bien, esto parece que va a ir de color de rosas. Eso me pensaba, pero yo no sabía que ese tiempo o ese año o esa temporada Dios iba a tratar con mi vida, Dios iba a tratar con mi carácter. Jamás Dios va a tentarte, es el enemigo. Porque hay dos reinos, sabemos que en este tiempo, y nosotros somos una iglesia que anunciamos y no cesamos de predicar la gracia y el reino de Dios. Somos una iglesia que vamos a proclamar y vamos a no solamente proclamar, hablar de la gracia, sino a vivir en la gracia. Entonces todo ese tiempo, esa temporada, pues empezó mi proceso. Yo digo, wow, encargado. Entonces a todos los que vengan ahí a trabajar, porque normalmente pues viene la gente o el jefe manda obreros para que yo me haga cargo de ellos y empiece. Ahora les voy a empezar a predicar, y los hice, pero a predicarles, a anunciar el evangelio, todo eso. Y empezó esa temporada vino una tormenta, que en esa tormenta 3 veces se salvó la finca. Aquí en Totana, en Alama, la finca era por Alama. Entonces cayó la granizada en Alama, cayó aquí por Lorca, pero al lugar no llegaba. Señor, wow, Señor, yo creo, porque yo oraba, Señor, porque ya decían que ha llegado granizo, porque cuando en el campo cae granizo,
es una pérdida por completo, porque son, por no decir millones que se pierde. Si es grande la finca, se pierde mucho dinero. Entonces yo decía, Señor, tú estás conmigo, y yo veía ahí, pero al tercer día cayó la granizada y ¡pum! Se fue todo, toda la cosecha. Yo me sentí en parte como que culpable, Señor, ¿por qué esto tiene que pasar si yo, mira, te estoy sirviendo o estoy buscándote y qué es esto? Entonces era uno de mis procesos. Entonces, pero no dejé de confiar en el Señor Jesucristo. Pasó esa temporada y la segunda temporada empecé, yo digo, como yo ya sé de todo lo que es de las parras, desde el crecimiento, o sea, todo el cuidado de las parras me la sé bien, gracias a Dios. Yo antes no entendía por qué tenía un jefe que era muy, muy sádico, muy, ¿cómo se puede decir? Muy estricto, en el cual yo decía, me enseñaba, pero yo aprendí de las parras, se puede decir, con lágrimas, porque no había un obrero que la aguantara una semana, no había. Y yo no sé cómo la aguanté, pero él me enseñó todo lo que es eso. Yo no sabía por qué, pero mira, todo lo que yo sé, lo sé por el jefe, por Felipe, que siempre le doy la gloria a Dios por su vida. Y mira, pasó esa temporada y en la segunda temporada, como yo ya sé de eso, del tema, empecé a coger terrenos, tierras, para yo ya empezar a cultivar las propias. Mírate, en el segundo año, como yo ya sabía, cogí cinco tierras. Digo, venga con mi esposa, vamos a hacerlo. Venga, yo emocionado, si estoy con Dios, ¿cómo? Si Dios nos va a ayudar y todo eso, vamos. Me emocioné. 5 tierras. Llegó la temporada, como cuando llueve y la hierba no empieza solamente en una finca, en un solo lado, empieza en todos. Pero lo que yo no tomé en cuenta era lo importante que era mi capital. Yo no tenía capital. Yo decía, Señor, lo vamos a hacer. Yo sé que me emocioné. Imagínate, empezó la hierba a crecer. Mi esposa, por eso yo digo, siempre doy las gracias a mi esposa. Los dos, solamente los dos. La hierba cojera empezaba a crecer, empezamos a darlo todo en las 5 y no pudimos. Ese año fue otro proceso. No abastecía, no podía para despampanar, para quitar la hierba, para curar, no abastecía. Pero si Dios tiene un propósito, en algo, porque yo sabía en el fondo de mi corazón, yo sé que Dios, todo esto era cosa de Dios. Yo sé que era cosa de Dios. Eso es lo que me impulsaba. Y mi esposa, por eso siempre digo, a veces el enemigo no está muy lejos, porque claro, me echaba en cara, me decía, ¿ves, te das? ¿Para qué coges tanto? Y empezaba, pero no, yo sabía que era esa cosa, yo sabía que era un propósito, por algo Dios esto nos los ha dado. Yo sabía que, solo que yo me emocioné, no vi lo más importante que era el capital. Pero ese año pasó un proceso muy fuerte. Todos estaban en contra de mí, todos. Pero mira, mi sacrificio fue tanto fuerte donde no había ni una entrada. O sea, me dediqué por completo ese año, no había entrada, y por eso yo valoro mucho a mi esposa, porque ella es la que mantenía en sí la familia. Ella es la que mantenía la familia. Pasé ese proceso. Y algo que por eso va a haber procesos. Hay procesos que nosotros vamos a pasar. Los vamos a pasar. Vamos a pasar esos procesos. Pero lo más importante, como te digo, yo en ese momento me equivoqué al no entrar a las 5 tierras o 5 fincas con un buen capital. Si hubiese tenido el capital, yo sé que no hubiera sido tan fuerte lo que haya pasado. Pero ese año pasé y dejé esas 2 tierras y empecé solamente con 3 ahora. Pero me olvidé el capital. Y entonces lo más importante, yo quiero que abras tu Biblia y se van a dar cuenta por qué les estoy contando un poquito esto. Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante vamos a leer. Hay cosas bien importantes, pero después de todo ese proceso que pasamos, a mí nadie me puede decir ahora que no se puede.
es que es imposible. A mí no me puedes decir que no se puede con Cristo, que no se puede. A mí nadie me puede decir que no se puede cambiar. A mí no me pueden decir, por ejemplo, que uno no puede dejar de tomar. Nadie me puede decir, porque yo lo he vivido, porque sí sé que se puede, porque yo lo he vivido. Ni a mi esposa le pueden decir que no se puede. Esforzándose, se puede. Ni a mi hija tampoco. El perseverar o el ser íntegra, no le pueden decir a ella porque lo está viviendo, porque lo está haciendo. Vamos a leer este pasaje. Este pasaje quiero que leamos. ¿Ya lo tenemos? Vale. Dice: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y Jesús le dice: hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. En este pasaje tenemos aquí una primera conversación que Jesús hace con la gente, con la multitud. Y hay otra conversación más adelante que lo vamos a leer a partir del versículo 22, que es con sus discípulos. Entonces esta parábola que Jesucristo utiliza es una comparación que hace de un hombre que era muy rico. Era muy rico este hombre. Pero ¿qué le pasó a este hombre, este joven rico que decía? Que tuvo una conversación consigo mismo. ¿Y qué dijo? Más o menos diciendo: ¿qué voy a hacer? Dice, con tanta plata, se puede decir, con tantas ganancias, con tantas riquezas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Muchas veces nosotros tomamos esta actitud. Muchas veces tomamos esa actitud. Y más abajo dice: y se decía a su alma, dice: ya tienes todo. Ya tienes todo, ya tengo todo. Tengo casa, puedes decir, tengo coche, tengo a lo mejor una cuenta en el banco. Muchas veces yo conozco a una persona, el cual a él sinceramente casi no le hace, se puede decir que no le hace falta nada, económicamente no le hace falta nada. Tiene su casa, tiene sus terrenos, puede tener todo lo material, pero le falta lo más importante. A veces muchos cometemos el error de buscar lo más importante, lo más esencial, aquello que es necesariamente necesario, como se puede decir, a Jesucristo. Eso es lo que muchas veces cometemos el error. Como este hombre, por eso quiero que estés muy atento, por eso este ejemplo de este hombre rico o joven rico. Entonces en el versículo 20 dice que el Señor le dice: preparaste todo. Él tenía todo, pero le faltó lo más importante. ¿Qué era? Su alma. Le faltaba su alma, preparar su alma.
Este hombre se hallaba en la cima, se puede decir, de la autosuficiencia. Hay que tener mucho cuidado con la autosuficiencia. El creerte o el pensar que lo tienes todo materialmente. Es muy peligroso la autosuficiencia. El creerte que no necesitas de Dios. El creerte que lo tienes ya todo. Pero vamos a ver qué es lo que le dice Jesucristo, le dice a este hombre. Porque sabemos que no es malo tener riquezas. No es malo tener riquezas. Y Jesucristo no se va a enojar con nosotros por lo que tú tengas riquezas. Él no se va a enojar. Porque ¿qué dice nuestro Señor? Que Él solo tiene pensamientos de bienestar. Pero hemos aprendido nosotros que el dinero o las riquezas es un buen siervo, pero es un mal amo. Y en el versículo 20, ¿qué le dice? Pero Dios, ¿qué le dijo? Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Yo recuerdo, y me duele mucho en el corazón cada vez que lo recuerdo, porque antes de que mi padre partiera, se adelantara con el Señor, cuando le llamé a mi mamá y me cuenta esto, me dice que, ¿sabes qué, hijo? Mi padre era muy futbolero y le encantaba el fútbol, ver los partidos, le encantaba, muy futbolero. Entonces mi madre me decía, ¿sabes qué, Sandro? Él siempre se ha dedicado al trabajo, o sea, siempre, ha preferido siempre el trabajo. Se puede decir casi como si nos hubiese abandonado, porque era trabajo, trabajo, trabajo. Y lo último que me contó mi madre, me dijo, mira, Sandro, antes de que se fuera tu padre, se había comprado una televisión de plasma, porque ese entonces era muy raro tenerlo, una grande se había comprado, y su ilusión era ver el mundial ahí. Pero mira, y me dice que no ha logrado utilizarlo, la televisión, se marchó antes. Y eso es así. Muchas veces nos afanamos por las cosas y nos olvidamos de lo más importante, de lo más esencial, buscar a Dios. Nos olvidamos de eso. Y mira, mi padre se me adelantó sin poder, yo que sé, ver esa televisión, ver el mundial. Ahora vamos a ver en el versículo 21, que dice, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esa palabra cuando dice para con Dios, en el griego quiere decir ser rico en Dios. También quiere decir rico para Dios, o rico por Dios, o rico hacia Dios, o rico dentro de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Lo tenemos, ¿verdad? Entonces, si tú tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. No nos hace falta más nada. Y más adelante vamos a leer este versículo muy conocido. Y yo sé que está en tu corazón. Más buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Por eso, lo primero es lo primero. Ahora yo quiero hacer una cosa. Yo quiero que te voy a leer el versículo 22 en adelante. Y quiero que cierres tu ojito. Yo voy a leerte, ¿vale? Les voy a leer en mi versión, que es de la versión Las Américas. Dice, les dije, no, en dos partes Jesús les habló a la multitud, al hombre rico avaricioso. Ahora va a hablar a sus discípulos. Entonces quiere decir a sus hijos. Tú eres un seguidor de Jesucristo, entonces tú eres un hijo de Dios. Y esto te va a hablar a ti. Cierra tu ojito ahí donde estás, a ver. Cierra y te voy a leer. A sus discípulos Jesús les dijo,
Por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodegas ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no busquen que han de comer, ni que han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No temas, no temáis, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Abre tu ojito. Entonces no es necesario que se inquieten, no es necesario que te preocupes o que andes preocupado sobre las cosas. No es necesario, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, y vuestro Padre mismo será quien suplirá todas las cosas que os hacen falta. Aquí hay un ejemplo en Filipenses 4:18. Hay un ejemplo de Pablo por la ayuda recibida de los filipenses de mano de Epafrodito. Vamos a leer 4:18. Dice: ya he recibido, dice, todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante y un sacrificio que Dios acepta con agrado. A veces, tú tranquilo. Si hay algo que te hace falta, hay algo que tú necesitas, tú tranquilo. Dios va a proveer, Dios se va a proveer de alguien, de alguna persona, para venir y suplirte esas cosas. Y con Pablo lo hicieron lo mismo. Ya estaba Epafrodito preparado, ya Dios lo tenía a él preparado para que venga y le dé todo lo que necesita. Sino que dice Pablo que aún hasta que le sobre. Por eso nosotros, es bien importante que tú sepas que en Cristo nosotros vamos a ser bendecidos, no solamente hasta llenarlo, sino o sea, va a sobrar, como a Pablo le ha pasado. Entonces, Él es nuestro Padre y por consiguiente no va a permitir que carezcamos de ninguna cosa. Hay cosas más importantes en las que pensar, por las que preocuparse. Hay mejores cosas en las que poner nuestra esperanza. Y una de ellas es, y esto es lo central que yo quería compartirles en esta noche. Lucas 12:32 hemos leído y nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él le ha placido, a él quiere, él le ha nacido darte el reino. Aquí la frase cuando dice no temas, nos recuerda, si te dicen no temas, te está diciendo tú tranquilo, no tengas miedo. O nos recuerda que nosotros somos, en ocasiones, somos vulnerables. O muchas veces, en ocasiones, el miedo o el temor se nos apodera y el miedo nos paraliza. Ahora, por ejemplo, ahora me doy cuenta cómo el miedo nos puede paralizar. Y me doy cuenta cómo estos días, como hay fiesta de aquí de Totana, no paran esos petardos. Y tengo mi niña, y le digo que es mi niña de 4 patitas, ¿ya? Y ella cuando suena y no para.
y siempre a ella le encanta, por ella, si por ella fuera, estuviese yo todo el tiempo ahí masajeándole a mi niña. Yo digo mi niña, es como una hija. Pero para que te des cuenta, un petardo de esos no para. Uf, es que no para, por más que la acaricie, lo que hago, intento hacer lo que a ella le tranquilizaba, pero no se puede porque está atemorizada y no para de temblar. Entonces el miedo a uno lo paraliza. Pero ¿qué dice Jesús? No temas. A lo mejor no sé qué situación a veces te está paralizando. No lo sé, no lo sé. A lo mejor una necesidad o algo que te hace falta y no te deja avanzar, no te deja avanzar. Y estás con miedo, parece que no va a suceder o no va a pasar. No temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido el reino. Ahora vamos a desglosar un poquito qué es el reino. ¿Qué es el reino? ¿Vale? Hay un versículo más que te quiero compartir. Juan 10, 27 al 28, voy a leerlo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Uf, esto es precioso. No va a haber nada, ni el enemigo, tú estás en las manos. Hay un versículo donde dice también que nosotros como hijos de Dios, por eso tienes que hacerte lo tuyo. Esta palabra dice que nosotros incluso estamos como tatuados, no sé si es tatuados, en la mano de Dios. O sea que nadie, no va a haber nada que nos pueda arrebatar de su mano, de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otro versículo donde dice que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. El reino de Dios, entonces, ¿qué quiere? El reino de Dios es la soberanía sobre todo. Esa es la palabra soberanía, había sido muy fuerte. Que Dios tiene el poder, el dominio absoluto. Yo no lo sabía. Soberanía, a veces, por eso a veces decimos cosas que no lo sabemos. Pero cuando leemos digo, Dios es soberano. La soberanía ha sido que tiene el poder, la autoridad absoluto, por completo. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios, el poderío de Dios. Por eso, si tú, más adelante vamos a leer, si tú estás en el reino de Dios, oh, eso es terrible. Eso te tiene que hacer en el mundo espiritual. Oh, te tenía que hacerte, madre mía. Nada tiene que bajonearte o hacer. No. Si tú estás en el reino de Dios, siempre y cuando estemos en el reino de Dios, porque Dios es soberano. ¿Y por qué es importante que nosotros proclamemos o hablemos del reino? Porque nuestro Señor Jesucristo lo hacía. En los evangelios más de 105 veces habla nuestro Señor Jesucristo del evangelio del reino. Vamos a leer un poquito de algunos versículos donde Jesús está predicando o proclamando el reino. En Lucas 4:43 dice: pero Jesús les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 8:1 dice: después Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, sus discípulos. Mateo 4:23 dice: y recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Te das cuenta? Jesucristo no paraba, no cesaba de anunciar el evangelio del reino. Siempre, por eso el reino es poder. Poder para sanar. Dice que él anunciaba el evangelio del reino y a la vez sanaba, hacía milagros. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Entonces, eso es muy importante. Y también hay unos versículos donde les encomienda Jesús a sus apóstoles a que prediquemos. Y esto es para ti. Tú eres un discípulo, tú eres un apóstol. Por fe yo lo arrebataría eso. Dice Lucas 9:1 al 2, dice: Jesús, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio
poder y autoridad. Tú tienes poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Si tú estás en el reino, tú tienes al reino, tiene que verse. Si el reino está contigo, estas cosas tienen que acontecer. Estas señales tienen que seguirnos. Aquí había señales, creo, para la salida. Todas las señales, estas señales seguirán. Dice, ¿qué quiere decir una señal? Me señala para un sitio. Por eso, todas estas señales nos siguen aquí a Jesucristo, al reino, al evangelio del reino. Por eso, todos nos señalan al reino, al evangelio del reino. Por eso es importante cuando tú proclames el reino. Por eso la Santiago decía, proclama el reino en tu vida primero. Porque tú no puedes dar algo que uno no tiene. Si tú tienes el reino, automáticamente va a empezar siempre por la familia. Va a empezar en tu madre, en tu padre, en tu hijo, yo no sé, en tu pariente, en aquella persona que tú quieres que sea establecido el reino de Dios. Dice el versículo 28 también, dice, y envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mateo 12, 28 al 29 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear los bienes si primero no le ata? Y entonces podrás esto. El evangelio del reino acompañado, tenemos que aprender a atar al hombre fuerte. Esto yo no lo sabía, pero es veraz. Es veraz. Te tienes que atar. Si hay algo que es raro que está pasando en tu familia, algo que no es normal, porque hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Eso es nuestra lucha. Entonces, atar a ese hombre fuerte, a predicar, a anunciar el evangelio del reino y atar al hombre fuerte. Amén, querida iglesia. Ahora la pregunta. La importancia de nacer en el reino es muy importante. Por eso muchas veces cuando tú vienes aquí a la iglesia, a la congregación, cuando tú dices amén, sí, aleluya, gloria, hasta puedas danzar y alabar. Pero eso no quiere decir probablemente que tú hayas nacido en el reino. Probablemente pueda que no. Pero vamos a ver. Por eso todas esas señales tienen que seguirnos. Tú tienes que estar seguro de que el reino, por eso el reino de Dios es el poderío. Ya no eres tú. Por eso Pablo, él vivía el reino. ¿Cómo? Porque ¿qué decía él? No vivo yo, sino Cristo el que vive en mí. ¿Eso qué quiere decir? Que es Jesucristo el que tiene el control. Él es el que te lleva. Ya no, o sea, el Pablo ha muerto, el Sandro ha muerto. Si no es Jesucristo, es el reino de Dios que me hace caminar. Entonces en Juan 3, esto es muy conocido y lo vamos a leer, por eso quiero ir un poco más rápido porque el tiempo me va a vencer seguramente. La importancia de nacer en el reino. De mí esta versión las Américas, como saben. Había un hombre, dice, de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a saltar, porque ahí dice, no, ¿cómo puede luego yo siendo viejo volver al vientre de mi madre y nacer? Eso lo sabemos todo. Y es una locura, ¿no? Pero lo que le hablaba el Señor es en el sentido espiritual. El versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está la importancia para aquellas personas que dicen: no, me voy a bautizar luego o lo que sea. Por eso hay muchas veces que nosotros no entendemos las cosas espirituales, porque
todo lo de Dios, Dios es espíritu y nosotros somos espíritu. Por eso es la importancia, si tú quieres conocer, quieres ver el reino, tienes que nacer. Tienes que nacer. Y es de agua y del espíritu. La importancia aquí también de bautizarse. Amén. Porque sabemos que el enemigo siempre está al acecho. El enemigo siempre dice que él vino a matar, a robar y a destruir. El diablo siempre quiere destruir nuestra generación, nuestras familias, nuestra descendencia. Él quiere robar todas las riquezas espirituales o materiales que se encuentran en el reino de Dios. El reino de Dios lo es todo. Satanás no quiere que las familias permanezcan unidas y mucho menos que caminemos en el reino de Dios. Él quiere a toda costa y con todas sus fuerzas la destrucción de las familias, la desintegración de los hogares. Lo que él quiere es proclamar su reinado de muerte, caos, división, inmoralidad. Eso es lo que quiere el reino de las tinieblas. Es lo que quiere conseguir en nuestras familias. El diablo no quiere que el reino de Dios sea establecido en tu hogar ni en mi hogar, porque el reino de Dios es luz, es paz, es amor, es perdón, es comunicación, es comunión. El reino de Dios es poder de Dios. Todo esto está regido en la palabra de Dios. Por eso Satanás y sus sirvientes aborrecen que establezcamos el reino de Dios en nuestras casas o en nuestro entorno. Esa es la lucha que tenemos nosotros como iglesia contra el reino de las tinieblas. Pero una vez que sea establecido el reino de Dios es poder, es paz, es amor. Y vamos a ver ese versículo más adelante. Por eso es muy importante que nosotros, jóvenes, debemos ganar nuestra generación para Cristo. Debemos establecer por eso en nuestra generación el reino de Dios. Debemos nosotros conectar el reino de Dios a nuestra generación. Ahora, ¿cómo me estarán preguntando por ahí, cómo puedo yo establecer el reino de Dios? ¿Cómo se puede establecer? Aquí he apuntado 3 cosas. Dice, a través de nuestra oración. ¿Qué nos dice el Señor? Orad sin cesar, no pares. Tú no dejes de orar. Tú puedes establecer el reino orando sin cesar. Y otro, escudriñando siempre la palabra del Señor, día y noche. Día y noche. También no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ese es el peor error que podemos tener. Dejar de congregarnos, dejar de venir a la iglesia. Si tú quieres establecer el reino de Dios en tu vida y en tu familia, no dejes de orar, no dejes la palabra por ningún momento. Y no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Efesios 1, 21, 23. Con este ya voy acabando. Porque el reino de Dios somete todo lo que no se quiera someter. Mamá, tú que me estás escuchando, si tu hijo está rebelde o lo que sea, tú somete. Porque el reino de Dios somete todo aquello que no se quiere someter. Tú proclama el reino de Dios. Yo proclamo el reino de Dios en mi hijo. O tú en tu esposa, en lo que tú somete. Tenemos que aprender a someter el reino de Dios. ¿Vale? Efesios 1, 21, versículo 23. Dice, Jesucristo está muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Porque Dios, ¿qué dice? Sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? A la iglesia.
La iglesia que es su cuerpo. Y la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Por eso, si tú tienes a Jesucristo, tienes el reino. Si tú tienes a Jesucristo, si tú has nacido de nuevo, tienes el reino. Y el reino somete todo aquello que no se quiere someter. Tú somete, haz la prueba. Yo te digo por experiencia propia que sí, que es verdad, que se somete. Tú somete todo aquello que no se quiere someter. Con este versículo voy a terminar, querido. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Se acuerdan de ese versículo? No, el reino de Dios, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios. Buscas la integridad, la integridad. Y también es el reino de Dios, paz. Si no hay paz en tu vida, si no hay paz en tu familia, como les dije hace un momento, probablemente no has nacido en el reino. Eso tú lo sabes y Dios. Por eso yo te animo a que te examines si verdaderamente has nacido en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, querida iglesia, y damos gracias al Señor.